¿Qué tal? Israel ha liquidado al líder de la organización terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah, y a buena parte de su cúpula operativa. El mundo es hoy mejor, con un criminal menos como Nasrallah. Hezbollah ya ha nombrado sucesor, pero caerá también si sigue atacando a Israel. Lo ha dicho Benjamín Netanyahu, no hay rincón de Oriente Medio al que no podamos llegar. La advertencia incluía ante posibles represalias a los ayatolás del régimen maligno de Irán que están detrás de todo esto y son los verdaderos causantes de la inestabilidad de la región. Cuentan los servicios de inteligencia occidentales que Ali Khamenei ha sido escondido por el régimen en algún lugar no determinado por si acaso sigue el mismo camino que Nasrallah. Israel va a invadir en breve el sur del Líbano para establecer por sí mismo una franja de seguridad. La operación Nuevo Orden fue otro ejercicio de inteligencia y ejecución precisa, como días antes lo fue la operación Viper, con la que Israel llevó el miedo al cuerpo, los pantalones y las chaquetas de miles de terroristas chiíes, dejando a cientos de ellos muertos, heridos, amputados, ciegos o castrados para beneficio de la humanidad. Hassan Nasrallah llevaba al frente de Hezbollah desde 1992. Su reguero de sangre no se limita a Israel o el Líbano. Alcanzó Argentina 2 veces, Panamá, Bulgaria o Siria, donde se alió a Rusia y a Bashar al-Assad para masacrar a la oposición en esa guerra civil no terminada. En Siria siguen miles de sus terroristas, como se comprobó el día que les explotaron sus buscas en sus pantalones. Bajo la dirección de Nasrallah, Hezbollah, junto a Irán, entró en las extensas redes del narcotráfico y el lavado de dinero en América Latina, estrechando lazos con las FARC colombianas y operando desde Venezuela de Chávez y Maduro. No en vano, Nicolás Maduro montó ayer domingo un acto en La Guaira de apoyo a Hezbollah y de homenaje a Nasrallah, tal cual. Nada raro, por alejada que esté Venezuela de Oriente Próximo. La mano negra de Nasrallah y de Hezbollah llegó a Argentina, no solo con las bombas contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en el 94. Nasrallah estaba buscado por la Interpol por el asesinato del fiscal argentino Alberto Nisman, que apareció muerto en 2015 con un tiro en la cabeza después de que el fiscal señalara, oh casualidad, a Irán, a Carlos Menem y a, oh casualidad de nuevo, Cristina Fernández de Kirchner en el caso AMIA. Oficialmente trataron de hacer pasar la muerte de fiscal Nisman, los Kirchner, como un suicidio, pero está claro que lo mataron entre la mafia de Nasrallah y la mafia interna que en 2015 gobernaba Argentina, los Kirchner, cuya corrupción estaba el fiscal investigando a fondo. Desde la guerra de 2006, Hassan Nasrallah llevaba prácticamente viviendo como una rata, que es lo que era, escondido en el subsuelo de Beirut. El ataque de la aviación israelí del viernes por la noche fue selectivo y letal. Nasrallah y la gentuza que le acompañaban estaban en su cuartel general subterráneo de un edificio residencial de Beirut, planeando nuevos ataques a Israel. Israel ha demostrado con fotos que el cuartel general de Hezbollah, donde se escondía Nasrallah, estaba exactamente a 53 metros por un lado y 123 metros por otro lado de 2 escuelas, de 2 colegios de la ONU. ¿Sabía la ONU que Nasrallah estaba ahí escondido? Hay más. Israel ha liquidado también en estas horas al líder de Hamas en el Líbano, Fateh Sherif. ¿Saben ustedes a qué se dedicaba este tipo en el Líbano? Pues Sherif era profesor de la UNRWA, de la Organización de la ONU para los Refugiados Palestinos, en una de esas escuelas de Naciones Unidas junto al escondrijo de Nasrallah. Es más, Sherif era el jefe de la Asociación de Maestros de UNRWA en el Líbano. ¿La ONU tampoco sabía nada de esto? ¿El jefe de los terroristas de Hamas en Líbano, trabajando como maestro para la ONU, y la ONU no sabía nada? Trabajadores de la UNRWA, es bien sabido ya, participaron directamente en los asesinatos, violaciones y secuestros del 7 de octubre. Naciones Unidas dijo entonces, para minimizar lo que eran manzanas podridas. Mintieron. Lo que hay es una complicidad total desde hace años entre la ONU, Hamas y Hezbollah contra Israel. Las operaciones militares israelíes en Gaza y Líbano están dejando desnudas las vergüenzas de la ONU, una de las organizaciones más inútiles y llena de vividores que yo he conocido sobre el terreno en mis años de conflictos y guerras por el mundo. Antonio Guterres debería haber dimitido. ¿Qué tiene que hacer Israel para defenderse? ¿Confiar en la ONU? Piensa en la parcialidad que supone ya el papel de esos cascos azules que hay desplegados en el sur del Líbano. Son fuerzas de interposición. ¿De interposición de qué?, me pregunto yo. ¿Entre el bien y el mal cabe la interposición? Entre el bien y el mal solo cabe actuar, contra el mal, por supuesto, y con determinación. Allí están nuestros soldados españoles como cascos azules, perdiendo el tiempo junto a soldados ganeses o nepalíes que van casi con mosquetones de madera.
Cuando la cosa se pone fea, se meten todos horas y horas y horas en los refugios. FINUL significa Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano. Interina, provisional. Bueno, pues llevan así, sin hacer nada, desde 1978. Han pasado ya años para seguir siendo interinos. ¿Cuándo han evitado los cascos azules de la ONU un ataque con misiles de Hezbollah contra Israel? Nunca. La fuerza de la ONU en el sur del Líbano debería evitar los ataques de Hezbollah a Israel y, si no, dejar el camino libre, que es lo que va a ocurrir en breve, para que sea Israel la que establezca en el sur del Líbano una verdadera franja de seguridad y que los más de 60.000 israelíes desplazados del norte del país puedan volver seguros a sus casas, como les ha prometido su gobierno. Por eso todo apunta a que Israel va a entrar por tierra al sur del Líbano en cuestión de horas o de días, para hacer por sí misma la labor que no hace la ONU y alejar las bases de misiles de Hezbollah de la frontera israelí fuera del alcance de las ciudades del norte del país. He leído y he visto estos días en la prensa nacional y europea, también en la televisión pública de España, Televisión Española, que Nasrallah fue asesinado. En un editorial del País se dice que si Netanyahu consideraba terrorista al líder de Hezbollah, debería llevarlo ante un tribunal, no matarlo en un bombardeo indiscriminado. Bueno, no puede haber más mentiras en tan pocas palabras. ¿El país no considera a Nasrallah un terrorista cuando usa ese condicional de sí? ¿Tiene alguna duda el diario oficial del gobierno de Pedro Sánchez de que Hassan Nasrallah era un terrorista sanguinario? ¿Por qué esa simpatía y esa parcialidad hacia Hezbollah o Hamas? ¿De verdad creen en el País o Televisión Española que se podía ir a Beirut a detener a Nasrallah y juzgarlo? Que sean sinceros. Israel podría haberlo hecho porque ya ha demostrado audacia, determinación y capacidad operativa suficiente para hacer posible lo imposible y plantarse donde haga falta. Pero en este caso, el País o Televisión Española, en vez de asesinato, lo hubieran llamado secuestro. Seamos sinceros. Habla el País de un bombardeo indiscriminado. Miente también, como el resto de medios. Muchos edificios civiles de Beirut y del Líbano, como ha quedado demostrado también en Gaza, no son solo los escondrijos de las ratas de Hezbollah o de Hamas, son verdaderos polvorines donde se almacenan los cohetes con los que Hezbollah castiga el norte de Israel. Claro que hay fallos, como en todas las guerras, pero los bombardeos israelíes alcanzan, en su mayoría, su objetivo terrorista con precisión. Fue el caso de Nasrallah, pese a lo que digan El País y Televisión Española. Lo que a continuación se produce en muchos de esos ataques, en muchas de esas ocasiones, son una serie de explosiones secundarias en esos edificios residenciales que expanden su efecto letal a quienes están alrededor por la cantidad de armamento acumulado por los terroristas, incluidos, como se ha visto estos días, nada menos que misiles tierra-mar de corte iraní para atacar a la Marina de Israel desde el Líbano. Numerosas víctimas sobre el terreno son causadas por estas explosiones secundarias provocadas por los propios terroristas. Los terroristas usan edificios residenciales para protegerse y luego poder acusar en su propaganda a Israel de matar indiscriminadamente y por gusto a los civiles. En Gaza manda Hamas, pero en el Líbano se supone que hay un gobierno que no debería permitir que sus ciudadanos fueran usados como escudos humanos por una organización terrorista. ¿Dónde está la ONU entonces? ¿Dónde está el Estado libanés? Del Líbano actual cabe esperar muy poquito. Es un Estado fallido donde Hezbollah, o sea, Irán, se ha convertido en un Estado dentro de ese Estado. El Líbano fue la Suiza de Oriente Medio en la segunda mitad del siglo XX gracias a la mayoría cristiana que lo gobernaba con enorme tolerancia hacia las minorías judía y especialmente musulmana. Un país orgulloso de su convivencia, de su progreso y de su mente abierta fruto de su raíz judeocristiana, como la de Europa. Un país riquísimo, orgulloso de su carácter occidental en pleno Oriente Medio. A las universidades del Líbano mandaban entonces a estudiar a sus hijos los jerarcas musulmanes, por supuesto, de los países árabes de alrededor. Cuando el Líbano obtuvo la independencia, en los años 40, el 70% de la población era cristiana. En 30 años, la mayoría pasó a ser musulmana y ahí empezaron los problemas y la violencia para el Líbano. En los años 70 empezó a cambiar el panorama con la progresiva llegada de musulmanes y sobre todo la expulsión de más de 3 millones de palestinos de Jordania al Líbano. El rey Hussein de Jordania se los quitó de en medio porque no quería saber nada de ellos. Esta es la verdad. Los musulmanes del Líbano empezaron a ser mayoría. En Occidente deberíamos tomar nota de lo que pasó en el Líbano. Los cristianos tenían una sola mujer, sus hijos limitadamente
y con mentalidad occidental, mientras los musulmanes pues fueron poblando el país, el Líbano, teniendo varias mujeres y muchísimos más hijos que los cristianos. Algo tan sencillo como esto, como está pasando ahora en Europa. Fue cuestión de tiempo. La OLP del terrorista Yasser Arafat empezó a golpear a Israel también años 70 desde el sur del Líbano, expulsada desde Jordania. Nadie los quería. En cuanto los musulmanes fueron mayoría en el Líbano, se olvidaron de la tolerancia que los cristianos habían tenido con ellos y empezaron las milicias, los controles nocturnos, los atentados y las masacres contra cristianos maronitas y ortodoxos para eliminarlos. La guerra civil estalló en el 75 con el dinero del petróleo saudí y de los países árabes de la región que estaban detrás. Los países árabes de entonces, sin llegar a la deriva islamista actual, nunca aceptaron ni quisieron que el Líbano fuera un lugar neutral y de convivencia. Los suníes tienen metidos hasta el tajo a los chiíes en el Líbano. Destruyeron el Estado libanés desde dentro para convertirlo con los años en lo que es hoy, una avanzadilla de Irán para destruir Israel, aunque los intereses y el bloque árabe esté dividido desde entonces. A todos, eso sí, les une el discurso hipócrita de la defensa de la causa palestina, pero a los palestinos no quieren ni verlos en sus países. Esta es la verdad. Israel lleva en guerra desde el día en que Ben Gurión proclamó su independencia con el territorio que la ONU le concedió tras la descolonización. Ese mismo 14 de mayo del 48, todos los países árabes de alrededor le declararon la guerra. Lean ustedes los periódicos de la época. Desde entonces, en esos enfrentamientos ha ido ganando simplemente el más fuerte que ha ido pudiendo ampliar su territorio. Israel debe cumplir, sin duda, las resoluciones de las Naciones Unidas y aceptar los dos estados. ¿Pero qué debe hacer si está rodeado de países que le hostigan desde hace 70 años y que han pasado del panarabismo del siglo pasado al islamismo radical para imponer la yihad en Occidente? En unos días será el 7 de octubre, primer aniversario de los ataques terroristas de Hamás. Un año después, Ismail Haniyeh y buena parte de la cúpula de Hamás ha sido aniquilada y las infraestructuras, túneles y propaganda de los islamistas han quedado anuladas y al descubierto para vergüenza de Occidente, que lleva 2 décadas financiando esa enorme base terrorista que es Gaza. Un año después del 7O, los cómplices necesarios de aquella matanza brutal, Hezbollah e Irán, han conocido también la ira de Israel. Hassan Nasrallah, sus lugartenientes y miles de sus terroristas han sido aniquilados total o parcialmente. No habrá paz en Oriente Medio mientras Irán siga fomentando la guerra. La simpatía tonta de Occidente por terroristas islamistas de la calaña de Hezbollah o de Hamás no tiene límite. ¿Podemos ser más imbéciles en Occidente? Hezbollah significa el partido de Dios. Solo el nombre debería hacernos reflexionar y tener las ideas claras. Sus intenciones van mucho más allá de la aniquilación de Israel. Los siguientes somos todos nosotros, queramos verlo o no. En la defensa de Israel va también la nuestra. Sin Hassan Nasrallah el mundo es hoy un lugar mejor. A la rata que le ha sucedido, su primo Hashem Safi al-Din le espera tarde o temprano el mismo final.